Profe, Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. A ver, profe, Brandon. usted podría hacer de rapidez el último punto de la diapositiva de que intenté hacerlo con Jose y esa para la demostración esa de valor absoluto. Bueno, hagámoslo. Dale, dale. Bien, entonces ayer, perdón, terminamos de ver como una especie de introducción a lo que es las rectas tangentes. Y eso nos sirve como introducción a lo que es la derivada en sí. Hicimos algunos ejercicios. Lo que quisiera que recordáramos y que tuviéramos bien presente es que es de gran interés saber cuál es la pendiente de la recta tangente a una función en cierto punto. Y pudimos ver que esa pendiente se podía calcular como este límite que está aquí, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h, donde a es el punto donde uno quiere calcular esa pendiente de la recta tangente. Hicimos algunos ejercicios sobre cómo calcular esa pendiente y a partir de esa pendiente cómo calcular la ecuación de la recta tangente. ¿Bien? Eh, y si estos ejercicios los hicimos, bueno, nos quedó pendiente esta gráfica con un pico que decía que demuestre que la gráfica de f de x igual valor absoluto de x no tiene tangente en 0,0. Y eso lo podemos hacer dándonos cuenta de lo que sucede con el límite de esa función. Entonces vamos a mirar aquí rápidamente. Bueno, entonces el ejercicio lo que nos pregunta lo que nos pide es demostrar que la gráfica de f de x igual valor absoluto de x no tiene una recta tangente en x igual a 0. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces sabemos que si tuviera una recta tangente, pues tendría que tener, esa recta tendría que tener una pendiente, y esa pendiente tendría que ser la fórmula de la pendiente que ya hablamos ayer, que es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, si tuviera una pendiente, perdón, si tuviera una recta tangente, esta tendría que ser su pendiente. Entonces, veamos qué sucede con este límite para el caso de f de x igual valor absoluto de x. Entonces, tenemos que la pendiente va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f, bueno, de f de x más h. Pero en el caso de valor absoluto, ¿cuánto es f de x más h? Valor absoluto de x más h. Exactamente, entonces este es el valor absoluto de x más h menos f de x, y f de x es el valor absoluto de x sobre h, ¿no? Esta sería la pendiente de esa recta tangente. Ahora nos están pidiendo es en x igual a 0. Entonces podríamos simplemente, esto quedaría valor, dejar aquí el 0, ¿no? Entonces esto quedaría valor absoluto. Bueno, voy a dejarlo escrito para que no se confundan. Entonces cambiamos el x por el 0 porque estamos tratando de hallar la pendiente en x igual a 0. ¿Sí? Entonces no es más que el límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de 0 más h, es decir, valor absoluto de h menos valor absoluto de 0, es decir, 0, dividido en h. Entonces lo que queremos es hallar este límite. ¿Sí? Bueno, no podemos hacerlo directamente, sino que tenemos que hacer podemos hacerlo, digamos, un poco heurísticamente, podríamos hacerlo más formalmente, pero no quiero meterme por ese lado.
sino más bien miremos qué pasa cuando nos acercamos por la izquierda y qué pasa cuando nos acercamos por la derecha. Entonces sabemos que si el límite existe, el límite por la izquierda debe ser igual al límite por la derecha, ¿sí o no? Entonces veamos cuál es el límite por la izquierda de valor absoluto de h sobre h. Entonces, si quiere alguien coloque un valor muy cercano a 0 por la izquierda para h. Entonces, por ejemplo, menos 0.001. Si fuera menos 0.001, ¿cuánto me daría el valor absoluto? 0.001. Exacto. Si fuera menos 0.001, el valor absoluto me daría 0.001. Y dividiríamos por menos 0.001. Entonces, ¿cuánto me daría este resultado de aquí? 1. 1. ¿Me daría 1? ¿Seguros? Sí. Menos Sí, 1. sí. Recuerden, h es menos 0.001. Esto me da, el valor absoluto me da 0.001. ¿Y abajo qué me queda? ¿Qué me queda abajo? Menos Un 0. Menos 0.001. Entonces, si Queda hago la negativo menos división, 1. menos 1. Exacto. Entonces, en general, lo que vamos a ver es que si h es menor que 0, este valor absoluto de h sobre h, es menos 1. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa con el límite por la izquierda? Por la derecha, perdón. El límite por la derecha de valor absoluto de h sobre h. ¿Cuánto sería? Si fuera, por ejemplo, 0.001, 1. Ah, es que el límite general no existe. me daría 1. Ya, ya. Entonces, como pueden ver, el límite por la izquierda y el límite por la derecha no son iguales. Y si no son iguales, entonces este límite general no existe, ¿no? Y si el límite general no existe, quiere decir que no hay recta tangente, porque no tiene pendiente. Si fuera una recta, tendría una pendiente y no la tiene, ¿sí? Entonces, no existe la recta tangente, ¿sí? Y de hecho ustedes lo pueden ver en la gráfica. En la gráfica de valor absoluto de x es esto que está aquí. Y justamente en x igual a 0, pues ocurre con este brinco, ¿no? Como que hay este cambio drástico. Y eso quiere decir que no hay una recta tangente, como que roce, porque realmente habría muchas rectas, ¿no? Y entonces eso hace que se complique la cosa. Pues por eso en ese punto no hay una recta tangente como tal, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Que no es era un poco más complejo, digamos, de lo que hicimos ayer. ¿Alguna pregunta? No me nada, nada, pero estaba bueno. De hecho, profesor, Bueno, siento que este era más fácil que el de ayer. no creo, pero bueno. Les animo de verdad, 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 a que los que no vieron la clase de ayer la vean, porque si no van a estar un poco perdidos. Bien, entonces vamos a continuar con lo que vamos a ver hoy. Esto no lo vamos a ver. Entonces, ya vimos lo que es la recta tangente, ¿no? Como para recordarles un poco, si tengo una función, la recta tangente en un punto va a ser una recta que roza a la función en ese punto, la roza. Esta sería la recta tangente en este punto. Por ejemplo, en este punto sería esta recta tangente, en este punto la recta tangente. Vimos cómo la recta tangente de una u otra manera lo que nos está diciendo es como más o menos la dirección en la que va la función.
Vimos también la importancia de esta pendiente, porque por ejemplo, fíjense que aquí si la pendiente de esta recta es positiva, va hacia arriba, entonces vemos cómo la gráfica va hacia arriba. Aquí la pendiente va hacia abajo, entonces la gráfica va hacia abajo y así sucesivamente. Entonces la pendiente de la recta tangente en un punto es algo muy importante y vimos que esta era la fórmula para hallar la pendiente de la recta tangente a una función en un punto dado. Bien, pues resulta que todo eso es una introducción para el concepto de derivadas. ¿Por qué? Porque justamente definimos como derivada a ese valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces, si ustedes aprenden en el colegio lo que es una derivada, o más bien aprendieron a calcular las derivadas, les pido el favor de que si no entienden lo que significa la derivada, que se olviden por el momento de todas esas reglas que seguramente les explicaron y se enfoquen en entender lo que es la derivada. Y esto es la derivada entonces, ¿qué va a ser? La derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Esa es la derivada. La pendiente de la recta tangente a la función en un punto. ¿Sí? Y está dada, o sea, justamente como estamos hablando que es la pendiente de la recta tangente, pues es la fórmula de la derivada es exactamente igual a la fórmula de la pendiente de la recta tangente. Entonces, olvídense por el momento de todas las reglas que seguramente les enseñaron y piensen en lo que realmente significa la derivada. Y es que me está diciendo, la derivada me está diciendo cuál es el comportamiento de la pendiente de la recta tangente de la función. ¿Sí? Y se calcula pues exactamente igual a esto. ¿No? Lo denotamos como f' de x. Entonces, ya no vamos a hablar aquí que la pendiente es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, sino que vamos a hablar es definimos a la derivada como f' de x igual este valor que está aquí. Y ojo con esto, acabé de agregar aquí un muñequito que llama f', para los que nunca lo hubieran visto, es f, una comita aquí arriba de x. Esto significa la derivada. Si ustedes ven esto, les están hablando de la derivada, ¿de quién? La derivada de la función, ¿no? Cuando le ponemos este prima aquí, están hablando de la derivada de esta f. De f es una función. Este prima aquí no es un adorno, no es un 1, no es un exponencial, no es nada de eso, no. Es que a la función f se le calcula la derivada. ¿Ok? Pues para que no empiecen a hacer operaciones con ese muñequito que está aquí que algunos hacen. Entonces, y para calcular la derivada, pues tenemos simplemente que calcular la pendiente de la recta tangente, que es esta fórmula que está aquí. Entonces, hagamos un par de ejercicios iniciales como para que ustedes visualicen esto. O cómo esto que puede ayudarnos a hacer. Entonces, ejemplo 1. Encuentre la derivada de f de x igual a x cuadrado más 2. Entonces, tenemos f de x igual a x cuadrado más 2. ¿Sí? Entonces, si queremos la derivada, entonces tenemos que calcular f' de x igual el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de h sobre h. Y eso entonces será la derivada. Y bueno, y esto
es simplemente calcular el límite que lo hicimos ayer. De hecho, este mismo ejercicio está igual. Lo que pasa es que antes hablábamos era de la pendiente de la recta tangente, pero ahora es exactamente lo mismo, solamente que es la derivada. Este es el mismo ejercicio de ayer. Es exactamente el mismo. Al final lo que le das cuando resuelven todo eso es 2x. Eso lo hicimos ayer. Entonces la derivada de x cuadrado más 2 es 2x. Entonces quiere decir que f' de x igual 2x. Esto que está aquí es otra función, ¿sí? O sea, la derivada viene siendo otra función que me describe el comportamiento de la pendiente de la recta tangente. Ojo, porque muchas personas se confunden y creen que esto de aquí no tiene nada que ver, digamos, con esto. Y la verdad es que esto no es más que la derivada de esto que está aquí. Pero son dos funciones. O sea, f' de x igual 2x es una función y f de x igual x cuadrado más 2 es otra función. Lo que pasa es que esta es la derivada de esta. Pero yo puedo graficar ambas cosas. O sea, ¿cuál es la gráfica de f' de x? Pues si yo quiero graficar f' de x, si yo sé que f' de x es 2x, pues yo puedo graficarlo, ¿no? 2x. Esa es la derivada. Esa es la gráfica de la derivada. Pero también puedo graficar a la función. La función es f de x igual x cuadrado más 2. ¿Sí? Y entonces si grafico la función, pues hago esta gráfica. ¿Sí? F de x cuadrado más 2. Y fíjense que esta es la derivada de esta. ¿Qué me está diciendo esto? Esta de aquí me está diciendo cuánto vale la pendiente de la recta tangente en cualquier punto. Entonces, por ejemplo, si escogemos aquí 1, 2, 3, 3, ¿cuánto vale la derivada en 3? Me da que me va f' de 3, me da 2 por 3, 6. 6. Ahora miremos aquí en esta gráfica. 1, 2, 3. La función, ¿cuánto vale? F3 me da 3 al cuadrado más 2, es decir, 9 más 2, 11. Entonces este aquí me da 11. No están hechas en la misma escala, ¿no? 11. Fíjense que la función vale 11 y la derivada vale 6. O sea, no tienen que ser iguales, ¿no? No tienen que ser iguales. Pero ¿qué es lo que vale? Si yo tengo aquí esta derivada en 11, perdón, este valor de la función en 11, ¿qué es lo que vale 6? ¿Qué es lo que me está diciendo el hecho de que la derivada valga 6 en este punto? Lo que me está diciendo es que si yo trazo la recta tangente a ese punto, la pendiente de esta recta va a ser ¿cuánto? 6. 6. 6, exactamente 6. ¿Sí? Entonces fíjense la relación que hay entre estas dos cosas. ¿Sí? No se les vaya, quédense con esto, porque es muy importante. Otro ejemplo, por ejemplo, si aquí miráramos menos 2, ¿cuánto me da la derivada en menos 2? ¿Cuánto vale la derivada de menos 2? Menos 4. Vale menos 4. Pero si miramos la función no va a dar menos 4. ¿Cuánto va a dar la función? 6. Menos 4. Va a dar, sí, va a dar 6. Entonces aquí 6. No está a escala, ¿no? Entonces por eso me da distinto. Entonces aquí 6.
Entonces, la función vale 6 en este punto, pero su derivada vale menos 4. Entonces, ¿qué es lo que vale menos 4? Es si yo trazo la recta tangente, voy a trazarla con otro color, la recta tangente, ¿cuánto vale la pendiente de esa recta tangente? Vale menos 4. Si es claro lo que está pasando, la relación que hay entre la derivada y la curva y la función. Esto, señores y señoras, esto es lo más importante que ustedes tienen que saber sobre el significado de la derivada. Todo lo demás son cosas que se aprenden. Pero esto que les estoy mostrando aquí, esta relación que hay entre la derivada y la función y la implicación que tiene en cuanto a la pendiente de la recta tangente, es lo que realmente importa. Porque lo demás son procedimientos. Bien. De pronto, en sus colegios no fue eso lo que les dijeron. De pronto, les lanzaron a hacer derivadas. ¿Sí? Pero esto, realmente, para ustedes, lo que más le va a servir es entender este concepto de lo que es la derivada. Y es esa relación que hay entre la función y su derivada y las implicaciones que tiene en las pendientes de las rectas tangentes a esa función. ¿Ok? Bien. Entonces, para f de x igual a x cuadrado más 2, que fue el ejercicio que hicimos previamente, encuentre f' de m menos 2, f' de 0, f' de 1 medio y f' de 1. Recordemos que esto significa, esto se lee, y de pronto algunos no están familiarizados. Esto uno lo lee f', este muñequito de aquí, prima, de menos 2. Es decir, ¿cuánto vale la derivada de f en menos 2? ¿Cuánto vale la derivada de f en 0? ¿Cuánto vale en 1 medio? ¿Cuánto vale en 1? ¿Sí? Y eso ya lo podemos saber porque ya sabemos cuánto es la derivada. De manera general sabemos que la derivada es 2x, ¿no? Entonces, si queremos hallar si esta la derivada de 2x, ¿cuánto es f' de 0, por ejemplo? 0, profe. 0. 0, porque es 2 por 0. F' de 1 medio, ¿cuánto es? 1. 1, porque es 2 por 1 medio. ¿Cuál otra están preguntando ahí? F' de menos 2, ya la hicimos. F' de menos 2, ¿cuánto da? Menos 4. Menos 4. Menos 4. Y la última que tiene ahí es f' de 1. F' de 1, ¿cuánto es? 2. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la interpretación que tiene esto? Es que en 0, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? En x igual a 0, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente 0. a f? 0, porque la derivada vale 0. Entonces, si yo trazara aquí la derivada en 0, a mí que ahí me quedó mal dibujado, pero querría decir que esta pendiente que acabo de dibujar valdría 0, mientras que la pendiente en 1 medio valdría 1. La pendiente de la recta tangente en menos 2 valdría menos 4 y en 1 valdría 2. Esa es la interpretación que uno puede ver. Ahora también podemos ver que es positiva, la pendiente es positiva en 0, en 1 medio, en 1, pero es negativa en menos 2. Aquí concuerda con que el hecho de que x sea negativo, la pendiente sea negativa, pero no necesariamente es así, ¿sí? Es una coincidencia. ¿Alguna pregunta? Yo quiero que esto quede muy claro, así que si alguien no lo está viendo claro, por favor, dígame. Profe, una pregunta. Ahí, cuando se estaciona la derivada, cuando baja de
de menos 2. Ajá, y ahí nos da el resultado que la derivada es menos 4, o sea, la pendiente es negativa, o sea, va para abajo. Sería esta que está aquí. Ah, ok. Sino que Sí. estaba viendo la gráfica de esa. Claro, es una Es que buena iba a pre- pregunta. Yo les entiendo porque eso la gente se confunde. O sea, el hecho de que la derivada sea negativa no quiere decir, no se va a ver, lo que va a pasar aquí es que la derivada va a ser negativa. Fíjense que esto es una función, ¿no? Esto es una función, entonces el valor de la función va a ser negativo. Ah, Y es que se va a ver como vi reflejado. ahí enseguida la función lineal, ve como, entonces en ese caso se lee como de derecha para izquierda. Ahí me confundí ahí. Claro, lo que pasa es que esta negra de aquí, esto, es una función lineal, es cierto. ¿Por qué? Porque la derivada es lineal. ¿Ve? Por eso fue que yo lo dibujé así, porque la derivada es justamente 2 por x, es decir, la derivada es una recta. En este caso. Pero la pendiente es un valor, y en cada punto va a ser un valor distinto. Y para yo saber cuánto es, pues tengo que ver en esta recta cuánto es. Pero vamos a ver otro ejemplo para que no se confundan y piensen que todo funciona igual. Profe, una pregunta. Nosotros no vamos a ver lo de las 3 reglas. ¿Las reglas de qué? Las de las derivadas, la de cadena, producto y cociente. Todo eso se va a ver, pero lo que digo, para mí esto es mucho más importante. Ah, bueno. Encuentre la derivada de f de x igual a x al cubo. Encuentre la derivada de f de x igual a x al cubo. Entonces, ya sabemos que uno puede calcular la derivada de una función aplicando la formulita, ¿no? F' de x igual límite. Profesor, ¿Sí? disculpe que lo moleste, pero si tengo una pregunta, profesor. En la Pregunte. anterior, en la derivada de la función que era 2x, no es una recta que pasa por el punto 0, 0. Sí, pasa por 0, 0. Pasa por 0, 0. ¿Por qué la pone más arriba? Porque yo la dibujé a lo loco. Pero sí había la dibujado desde aquí abajo. Pero yo hice, era simplemente como un bosquejo. Pero sí, es verdad, la tuve que haber dibujado aquí abajo. Tienes razón. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro? Claro, profesor. Listo. Bien, entonces, nos están preguntando cuál es la derivada para la función f de x igual a x al cubo, ¿no? Eso es lo que nos están preguntando, entonces tenemos que hallar la derivada y sabemos que tenemos que aplicar esta formulita de aquí. Entonces, tenemos que f' de x va a ser igual al límite, cuando h tiende a 0, f de x más h, que es x más h a la 3, menos f de h es h a la 3, dividido en h. Entonces expandimos eso para poder realizar ese límite. Pero es que el cuadrado no. ¿No? Claro, porque se sabe las reglas, pero tenemos que ver de dónde salen las cosas. X al cubo más 3x cuadrado h más 3xh cuadrado. Estoy expandiendo ese cubo. Dividido en h. Lo único que hice ahí fue expandir este cubo. ¿Sí? X más h al cubo es x al cubo más 3x cuadrado h más 3xh cuadrado más h cubo. Vuelvo y les digo, esto se llama producto notable. Saber esto no es tema de cálculo 1. Saber esto es tema de octavo o noveno grado. Entonces, si a alguno esto les está pareciendo chino, ya sabe que tiene que ir a quién. ¿Qué tienen que Julio, hacer profe. entonces? Julio, profe. Exactamente.
Julio profe o el profesor virtual que más les guste. Listo. Entonces, resolvemos esto, se me cancela este h cubo y este h cubo, me queda límite, h tiende a 0, de x cubo, más 3x cuadrado h, más 3xh cuadrado. Dividido. Pero aquí no es, y no es f de x, f de h, sino f de x. Tienen que estar pendientes de mis errores. La fórmula es con x acá. El que se va no es el h cubo, sino el x cubo. Este es el que desaparece. ¿Sí? Tuvimos un errorcito. Aquí es f de x, entonces ahí queda x cubo, y el x cubo es el que se va con el x cubo. Y me queda esto que está aquí. Dividido en h. Y factorizamos. Profesor, una pregunta, ¿puede repetir eso último? O sea, lo que está en la segunda fila a la derecha. Esto es expandir esto que está aquí, x más h al cubo, producto notable. Entonces me queda todo esto que está aquí, menos este x cubo. Ah, ok. Este Había visto, era H3. Sí, es que me equivoqué. Aquí no era, yo había puesto aquí primero h, pero realmente es x. Entonces me queda x cubo, se me va con x cubo. Y me queda todo esto que está aquí. Y ahora factorizo el h, me queda todo esto que está aquí. Cancelo h ahí, este con este. Me queda límite 0 de 3x cuadrado más 3xh más h cuadrado. Y entonces ahí ya podemos reemplazar el h0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 3x cuadrado más 3x por 0 más 0 cuadrado. Entonces esto se me va y solamente me queda 3x cuadrado. Y entonces eso quiere decir que la derivada es 3x cuadrado. Nuestra función era x cubo, la derivada es 3x cuadrado. Y yo sé que muchos de ustedes ya lo sabían, porque se saben las reglas. Pero es importante entender de dónde vienen las cosas, no solamente saberse las reglas. Y la verdad es que esas reglas vienen de un procedimiento matemático que tiene sentido, que se aplica siempre. Y por eso es que se pueden utilizar las reglas. Si esto que acabé de hacer no me hubiera dado 3x cuadrado, no podríamos aplicar ninguna de las reglas. Pero bueno, me dio 3x cuadrado. Entonces quiere decir que la función vale x cubo y la derivada vale 3x cuadrado. Entonces, si graficáramos la función, sería la gráfica de x cubo. La gráfica de x cubo es algo así. Algo así, pasa por acá. Esta es la gráfica de f de x igual x cubo. Y ahora si graficamos la derivada, tendríamos que graficar la función 3x cuadrado. ¿Sí? La función 3x cuadrado. Entonces, es una parábola, ¿no? Y esta sería la gráfica de la derivada. F' de x igual a 3x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces fíjense que esta es la función, esta es
la gráfica de la derivada. ¿Cómo puedo relacionar esta curva con esta de aquí? Y es, si yo cojo un punto por acá, y trazo la recta tangente, entonces la pendiente de esta recta tangente va a ser igual a la derivada en ese punto. Entonces digamos que aquí escogí este punto de aquí, digamos que sea -3, por ejemplo. La pendiente de esta recta tangente va a ser igual a la misma pendiente aquí en -3. ¿Cuánto vale la función aquí en -3? Es decir, vale 3 por 9, 27. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí en la derivada, cuando x es igual a -3, la derivada vale 27. Entonces, en la función, la pendiente de esta recta azul, esta pendiente va a ser, ¿cuánto? ¿Cuánto va a ser esta 9. pendiente? 9. ¿Cómo así que 9? ¿Dónde sacó el 9? 27. 27. 27. Pero no es 3. Menos Ok, es a 27, la ¿no? 3. Mala mía. Fíjese, la función, la derivada vale 27. La pendiente de la recta es 27, de la recta tangente. ¿Cuánto vale la función? ¿Cuánto vale la función? Son dos cosas distintas, la derivada y la función. ¿Cuánto vale la función en -3? Menos 27. Vale -27. Porque esto aquí es f de -3. F de -3 es igual a -27. Pero la derivada es 27. ¿Por qué? Porque ya no estamos hallando f de -3, sino cuánto vale la derivada. F' de -3. F' de -3 es 3 por -3 al cuadrado. Y eso me da 27. Entonces, fíjense que estas dos cosas no son iguales, no son lo mismo. La pendiente de la recta tangente es algo muy distinto al valor de la función. ¿Bien? Pero estas dos rectas, esta curva y esta se relacionan es a partir de la pendiente. Entonces, si yo trazo aquí otra, vamos a ver, por ejemplo, pensémoslo aquí. En 2, por ejemplo. ¿Cuánto vale la función en 2? ¿Cuánto vale? 8. 8. Exacto. Es 2 a la 3, entonces me da 8. Eso quiere decir que este punto de aquí es 8. Pero fíjese que si venimos aquí a la derivada, la gráfica de la derivada, en 2, ¿cuánto va a valer la derivada en 2? 12. 12. 12, exactamente. ¿Por qué? Porque el valor de la derivada ya no es f de 2, sino f' de 2. F' de 2 es 3 por 9. Profe, una Entonces, pregunta, pero ¿qué significa 3 prima? por 4. ¿Ah? ¿Qué F' significa prima? quiere decir que es cuánto vale la derivada. No la función, sino la derivada de la función. F' es la derivada y ya. Exactamente. Entonces, fíjense que lo que significa es que la pendiente de esta recta verde, ¿cuánto es? La pendiente de esta recta verde, ¿cuánto es? Eh, 12, ¿cuánto fue que dio en la prima? Creo que fue 12, ¿no?
Sí, es 12. 12, 12. Ujú. ¿Cuánto es? 12. 12. 12. Última palabra. ¿Por qué? Porque la derivada evaluada en 2 es 12. ¿Sí? Pues fíjense que el valor de la función es 8, pero el valor de la derivada es 12. Gráficamente, ¿qué significa? Que la función pasa por 8, pero la pendiente de la recta tangente es 12, que sería la pendiente de esta recta. ¿Sí? Si ven la relación Sí, que hay profe. entre esto y esto, no son lo mismo, pero esta es la función original y esta es la gráfica de su derivada. Y entonces la gráfica de la derivada me está diciendo cómo se comporta la pendiente de la recta tangente en cada uno de los puntos. Teniendo cualquier punto de estos, yo puedo saber cuál es su pendiente, cuál es la pendiente de la recta tangente si miro cuál es el valor de su derivada. ¿Sí es claro eso? Sí, profe, una pregunta. Cuando en un caso me iban a preguntar que la segunda derivada, a esa misma yo le puedo sacar otra vez la segunda derivada de esa misma que le acabo de sacar. La segunda derivada es 7. Bien, eso luego lo vamos a ver. Por ahora quedémonos con la derivada. No nos adelantemos. ¿Alguna pregunta sobre esta interpretación gráfica de la derivada? ¿Todo bien? Bueno, entonces yo quiero que se queden con esto y que lo tengan bien clarito. Lo que significa la derivada de una función y que la derivada de la función es la pendiente de la recta tangente. Entonces, el valor de la derivada en un punto es el valor de la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Es decir, el valor en A. Voy a volverlo a decir. El valor de la derivada en un punto es el valor de la pendiente de la función, de la recta tangente a la función en ese punto. Por eso aquí la pendiente vale 27 porque la derivada vale 27. Y la pendiente vale 12, la pendiente de esta recta tangente vale 12, la derivada vale 12. Y les hice el valor de la pendiente y el valor de la función para que vean que no es lo mismo, para que no se confundan con eso, son dos. Bueno, entonces esto encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica f de x igual a x al cubo, en x igual a 1 medio. Pues queremos hallar la ecuación de la recta tangente a x al cubo, es decir, a esta recta en x igual a 1 medio. Es decir, lo que me están preguntando es, en x igual a 1 medio, digamos, yo trazo la recta tangente, esta amarilla, y quiero saber cuál es la ecuación de esa recta amarilla, que es la recta tangente. ¿Qué necesito saber entonces para poder calcular la ecuación de esa recta amarilla? Puntos. Sí, necesito 2 puntos, pero no podemos tener 2 puntos. Un punto y la pendiente. Un punto y la pendiente. Entonces, primero, ¿cuál es la pendiente?
¿Cuál es la pendiente de esta recta amarilla? Hay que reemplazar en la derivada por un medio, profe. Exactamente, la pendiente de esta recta amarilla va a ser el valor de la derivada. ¿En qué punto? ¿En qué valor? En un Un medio. medio. ¿Por qué? Porque esta pendiente es para x igual a un medio. Entonces, esta recta, que es la recta tangente a la función en x igual a un medio, tiene como pendiente f' de un medio. ¿Y cuánto es f' de un medio? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es f' de un medio? ¿Cuánto es f' de un medio? ¿Qué? 0,75. 3/4. Bueno, 3/4 lo mismo. Muy bien, 3/4. F' de un medio es igual a 3/4, porque es 3 por un medio al cuadrado. Y esto es 3/4. Entonces, como esta es la recta tangente a la función en x igual a un medio, sabemos que la pendiente de esa recta tangente es el valor de la derivada en un medio, es decir, 3/4. Ahora necesitamos un punto. ¿Cuál sería ese punto? El punto por el que pasa esta recta, ¿cuál es? Por un medio. Pasa por un medio en x, ¿sí? Y en y. ¿Medio coma qué? ¿Cuánto sería si pasa por aquí? ¿Mm? ¿Lo puedes repetir, por favor? Esta recta amarilla, ¿por cuál punto pasa? Recordemos que un punto, no, ¿cuántas coordenadas tiene un punto? 2. 2. 2. Entonces, ¿por cuál punto pasa? Sabemos que pasa por este. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? Un medio y un 3/4. ¿Un medio y 3/4? ¿Qué es 3/4? La ¿Qué es derivada. 3/4? La pendiente. La pendiente. Entonces no es un medio y 3/4. Un medio al Es cubo. un medio y ¿quién? Y un medio al cubo. Exacto. Pasa por x igual a un medio. Y también entonces, como pasa por la función, o sea, esta recta amarilla corta la función justo en ese punto. Entonces tenemos que ver cuánto vale la función en ese punto. ¿Cuánto vale la función en ese punto? Pues f de un medio. Y f de un medio es un medio a la 3. Entonces, es un medio, pero entonces 1/8. ¿Sí ven eso que acabé de hacer? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, este punto que está aquí pasa por la función. Entonces podemos saber que ese punto es un medio como un octavo, porque si x es igual a un medio, f de x es un octavo. Y sabemos la recta tangente porque va a ser el valor de la derivada en ese punto. Es decir, f' de un medio, 3/4. Entonces ya tenemos el punto, ya tenemos la pendiente. Entonces tenemos un punto y una Profe, pendiente. una pregunta. ¿Sí? Entonces, para sacar el valor de y de la coordenada, o sea, teniendo en cuenta que ya tenemos x, sería solo reemplazar x en la ecuación inicial. Claro, porque si queremos saber cuánto vale la función en un punto, pues simplemente tenemos que reemplazar x en la función. Y ya. Sí. Bien. No se lo aprendan por procedimientos, apréndanselo por conceptos. ¿Sí? Bien, lo que queremos es hallar la ecuación de esta recta amarilla, entonces necesitamos el punto y necesitamos su pendiente. Para saber la pendiente ya sabemos que tenemos el valor de la derivada. Si ya sabemos la derivada, podemos saber la pendiente. Bien. Ya teniendo la pendiente, tenemos que encontrar un punto por el que pase esta recta. Y ese punto tiene que ser
el mismo punto por el que pasa la función, porque así es como, porque estamos calculando justamente la recta tangente a la función y cortar a la función. Y si estamos hablando de x igual a 1/2, pues la función pasa por 1/8. Entonces, este es el punto por el que, y esta sería su pendiente. Entonces, ya teniendo eso, podemos hallar la ecuación de la recta. 3/4 igual a y menos 1/8 sobre x menos 1/2. Y resolvemos esa cosa. Y nos da y igual a 3/4 x más algo. Más, no es 0. No lo voy a hacer. Pero entonces me tiene que dar algo así. Entonces esto es, pero les he dicho varias veces, este procedimiento que está aquí tiene que ser un procedimiento estándar para ustedes. Ya teniendo la pendiente de la recta y teniendo un punto, tiene que ser estándar para ustedes hallar la ecuación de la recta. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, hemos terminado ese ejercicio también. Encuentre la ecuación de la recta tangente de la gráfica en x igual a 1/2. Bueno, encuentre la derivada, pues simplemente aplicar otra vez el límite. Bien, y entonces, para... Profe, Ahora, pero ¿sí? la derivada es o sea, la propia fórmula esa. Eso sería la derivada. O sea, la f de prima va a ser igual al límite de... Claro, de- esta es ok. la derivada, exactamente. Lo que pasa es que si uno la calcula, y como hicimos para esto, pues uno calcula que justamente el valor de esta fórmula de aquí es igual a 3x al cuadrado, que fue lo que hicimos. Y ahí ya podemos usar eso, ya no tenemos que usar toda la fórmula. ¿Sí? Sí. Bien, Es como la general de esa ecuación, por decirlo así. exactamente. Es el inicio de eso, de dónde viene esto. Porque eventualmente, y los digo, sería en algún punto de sus días de pronto encuentren una ecuación, una función a la que le quieran sacar la derivada y resulta que no hay ninguna regla que pueda sacar la derivada de eso. Entonces les toca hacerlo desde aquí. Bueno, entonces estas son varias maneras de decir lo mismo. F' de x quiere decir la derivada de f, pero uno puede escribir también de y de x o y' o de y o de y con este x. Todos estos cinco muñequitos que están aquí son lo mismo. Todos estos muñequitos que están aquí significan lo mismo. En otras palabras, nosotros hallamos previamente que para x al cubo la derivada es 3x al cuadrado, pero hubiéramos podido decir fácilmente, en lugar de poner f' de x igual 3x al cuadrado, hubiéramos podido escribir de y de x igual 3x al cuadrado, y es lo mismo. O hubiéramos puesto y' igual a 3x al cuadrado, y es exactamente lo mismo. O la otra que tenían ahí de y con d mayúscula. De X no le falta una prima. ¿Dónde? De X, o sea, de Y sobre dx. De y sobre x. Está bien, ¿cuál prima? No sé, yo vi ahí como una prima en dx. Mire la diapositiva. No, es una coma, creo. Sí, Ah, eso es una una coma. Ah, sí, coma. sí, sí. O de y con x aquí chiquitico. 3x al cuadrado. Estas 5 cosas significan lo mismo. Entonces ustedes van a encontrarlas en algunos libros distintos. Las más populares, estas tres. F'
de x igual a 3x al cuadrado, o de y de x igual a 3x al cuadrado, o y' igual a 3x al cuadrado. ¿Por qué, por ejemplo, hablamos de y de x? Porque es la derivada de y con respecto de x, suponiendo pues que y es la función. Pero bueno, luego veremos algunos otros ejemplos con eso. Entonces, hay puntos de una función en los cuales la derivada no existe. Ya vimos en el caso del valor absoluto que la derivada no existía. Que la recta tangente no existía. Cuando hablamos que la recta tangente no existe, estamos diciendo que su derivada no existe. ¿Sí? ¿Dónde existe la derivada? La derivada no existe en cualquier punto donde sea discontinua la gráfica o donde haya un pico. ¿Sí? O donde la recta tangente sea vertical. Entonces voy a hacer unos dibujitos aquí y van a ver. Entonces, por ejemplo, si la función viene así y luego salta por aquí. Entonces, ¿qué sucede? En este punto, de acá, en ese punto no hay derivada, porque hay una discontinuidad, es decir, hay un salto en la gráfica. No hay una derivada. Y digamos que venga por aquí y aquí hay como un pico, ¿sí? Ya ves. Como en el caso del valor absoluto. Entonces, en ese caso, tampoco hay derivada ahí. Y el otro caso donde no hay derivada es donde hay una asíntota. En una asíntota vertical no hay derivada. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si aquí no fuera así, sino que esta fuera así de para arriba. Así, si esto fuera una asíntota vertical, pues aquí tampoco hay derivada. ¿Es claro estos tres casos en los cuales no hay derivada? Cuando hay un salto. Repita, por favor. Cuando hay un salto, no existe la derivada. Cuando hay una asíntota, no existe la derivada. O cuando hay un pico, no existe la derivada. O sea, ¿Sí? si la inclinación es muy alta, no existe. Si hay un salto, no existe. Y si hay una asíntota, no existe. Si la inclinación es muy alta, no Ah, necesariamente, o sea, digo, puede que la inclinación sea muy alta y aún así existir la derivada. El problema es cuando la inclinación es infinita, o sea, así como que llega como una pared. ¿Sí? no entendí eso. O sea, una inclinación muy alta esto es una inclinación muy alta, ¿no? Sí. Pero ahí hay derivada, ahí todavía hay derivada. El problema viene siendo cuando la inclinación es prácticamente una asíntota, o sea, que se baja para el infinito, como en este caso. Porque aquí no va a haber derivada porque la derivada va a ser, la recta tangente va a ser una recta vertical. Y si es una recta vertical, la pendiente es infinita. ¿Sí me explico? Sí, ya la entendí ya. Y también cuando hay un pico. Y cuando hay un pico, el problema real es lo que ocurre con el valor absoluto. Y es que la derivada por un lado es distinta a la derivada por el otro lado. El límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. Entonces, no podemos hablar de derivada. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profe, eso mismo que explicó ahí no aplica también para el salto, que como el límite por la izquierda es distinto al por la derecha, tampoco existe el límite y por lo cual no hay derivada. Sí, podríamos decir que es parecido, exacto. Ok.
Ok. Entonces. Entonces, ejercicio. Recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? La pendiente de la recta tangente. Entonces yo quiero que hagamos este ejercicio entre todos. Entonces, para la función g, cuya gráfica se muestra a continuación, ordene los siguientes números de menor a mayor y explique su razonamiento. Entonces, la idea es ordenar estos números de menor a mayor. Entonces, tenemos el número 0, tenemos el número g' de menos 2, g' de 0, g' de 2 y g' de 4. Entonces, miremos, g' de menos 2. ¿Qué es g' de menos 2? En palabras, ¿qué es? La derivada de menos 2. La derivada de menos 2, no. La No, función. La la función. La de función. la pendiente ¿Cómo? de la tangente menos 2. Exacto, la derivada ¿de quién? La derivada de la tangente de la No, función. la derivada de la tangente no. Ahí La ya derivada de la mencioné. función G. Lo que pasa es que aquí la función se llama g, ¿no? Entonces, ¿es la derivada de cuál función? De G. De g. Ejemplo. ¿En qué punto? En menos 2. En menos 2. Entonces, venimos aquí. Esto es menos 2. Entonces, g' de menos 2 es 0. ¿Sí? G' de menos 2 es 0. ¿Por qué? Porque fíjense, la función pasa por 0 justo ahí. En el mismo punto, sí. ¿La derivada es 0? No. ¿Por qué no, Joseph? Porque lo que usted dice ahí es G de menos 2, no G' de menos 2. Exactamente. Muy bien. Lo que acabé de marcar aquí como 0 no es g' de menos 2. Justamente este 0 que está aquí es g de menos 2. G de menos 2 sí es 0, pero g' de menos 2 no es 0. ¿Por qué? ¿Qué es g' de menos 2? En palabras. La pendiente de la recta tangente menos 2. La pendiente de la recta tangente. Entonces, para poder tener una idea de cuánto vale g' de menos 2, necesitamos saber cómo es esa recta tangente. Entonces, la trazamos. Trazamos la recta tangente. ¿Sí? No olviden esta rectica que está aquí. Entonces, fíjense que esta recta tangente es esta. Entonces, ya tenemos una idea de cuánto es g' de menos 2. ¿Cuánto? ¿Qué sería? ¿Positiva o negativa? Empecemos por ahí. Positiva. Positiva. Es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque va hacia arriba. Claro, porque la recta va hacia arriba. Si la recta va hacia arriba, pues entonces eso quiere decir que este valor de aquí de g' de menos 2 es un número positivo. Pensémoslo así, todavía no sabemos exactamente cuánto, pero es positivo. ¿Listo? Ahora, g' de 0. Entonces, ¿qué me están preguntando en g' de 0? ¿Ah? ¿Cuál es la pendiente de la recta tangente en 0? La pendiente de la recta tangente en 0. Entonces, este es 0. Y entonces, si trazáramos la recta tangente, bueno, aquí no es tan fácil, pero es como parecido a esto, ¿no? Está muy pegadita la función. Esta sería la recta tangente, ¿sí o no? Y Sí. entonces,
¿qué podemos decir de esa recta tangente, la pendiente de esa recta tangente? Que es Que es negativo. negativo. Podemos decir que es negativa, por lo menos. ¿Sí? No podemos decir mucho más, pero es negativa. Bien. Ahora, G' de 2. G' de 2. Entonces, ¿qué me están preguntando? Sigo respondiendo yo, profesor. Pero La responda otra persona. La pendiente de la recta tangente en 2. Entonces, bueno, aquí en este caso, casi que es la misma, ¿no? Pero espere porque... bueno, vamos como esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos saber ahí? A ojo, ¿qué podemos saber de esta pendiente que acabé de dibujar? Iba. A ver, voy a preguntar así al azar. Ángel, ¿está por ahí? Sí, mister. ¿Qué podemos saber de esta pendiente? De esta recta roja. Pues positivo. Es positiva. Muy bien. Es positiva. Pero ¿cuál será más grande? ¿G' de 2 o G' de menos 2? Esta es G' de menos 2 y esta es G' de 2. ¿Cuál cree usted que es más grande? La del -2. La del menos 2, muy bien. ¿Por qué? Porque es más inclinada. Exactamente. Fíjense que así como las dibujé, esta recta de aquí, de la derecha, esta, es un poquito menos inclinada que esta. Y si es un poquito menos inclinada, quiere decir que la derivada en este punto es un poco más pequeña que en este. ¿Sí? Muy bien. Y en este punto de aquí, entre G' de 4, estamos hablando de la derivada en 4, pues trazamos la recta tangente. ¿Qué podemos decir de esta recta tangente? A ver, Sergio. Sergio, Por lo que veo va subiendo, ¿no? Es positivo. es positiva, listo, pero y entonces está muy bien, es positiva. ¿Cuál será más grande, G' de 4 o G' de 2? La de 4, ¿no? Porque está más inclinadita. ¿Cuál será más grande, G' de 4 o G' de 2? G' de 2. De 2. Sergio, De 2, profesor. Porque está ¿por inclinada. qué? Inclina. Más inclinadita. Claro, la de 2 es más inclinada que esta. Y recordemos que la derivada es la pendiente. Y el hecho de que sea más inclinada quiere decir que la pendiente es más grande. Entonces, si ordenamos de menor a mayor, ¿qué tendríamos? El más pequeño sería el negativo, ¿no? G' de 0 sería la más pequeña de todas. Luego, ¿cuál vendría? La de 4. Bueno, La de pero ya 4. es positiva, entonces 0. vendría el 0. Está bien, pero bueno. Ahora sí, después del 0, ¿cuál vendría? La del 4. La de 4, ¿no? Sería la más 4. pequeñita de todas. 4. Luego, La del 2. 2. el 2. Y la de menos. Y finalmente, la de menos 2. Sería en ese orden, ¿no? En ese orden estaría, de menor a mayor. Pues a mí me gusta, este ejercicio, por ejemplo, me gusta a mí muchísimo, porque realmente les está diciendo, o bueno, realmente está preguntándoles por el concepto de lo que es la derivada. ¿Sí? ¿Qué hora es? Bueno, entonces, fíjense que hay otros dos ejercicios interesantes.
Este ejercicio 7 es bien interesante, les animo a que lo hagan. No es tan sencillo, pero les animo a que lo hagan. Pero bueno, antes de hacer el ejercicio 7, vamos a mirar estas grafiquitas que están acá. Resulta que en la mayoría de estos casos, lo que pasa es que es difícil aquí. ¿Cuál es cuál? Aquí están las derivadas y las funciones, unas funciones y las derivadas de esas funciones. Y la idea es emparejarlas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta es una función. ¿Cuál creen ustedes? Si esta es la función de todas las otras, ¿cuál sería la derivada, la gráfica de la derivada de esa función? ¿Mm? Hagan un análisis pequeñito. Repita, profe. Esta es la función. ¿Cuál sería la gráfica de la derivada de esa función? Y es alguna de las otras que están ahí. La D, profe. Profe, ajá, la D, exacto. Excelente. Ya les explico por qué para los que no la han visto todavía. Entonces, efectivamente, la D sería la derivada de esa función. ¿Por qué? Porque miren, vemos este punto de aquí, por ejemplo. ¿Cuánto es la derivada en ese punto? ¿Cuánto sería más o menos? ¿Positiva o negativa? Negativa. ¿Y cuánto sería la derivada en este punto? Negativa. Que alguien distinto a ellos responda. También es negativa. Muy bien. Todavía sigue siendo negativa. Sí, La profe, derivada también es negativa. Fíjense que va para abajo y aquí también va para abajo. Entonces sigue siendo negativa. Lo que pasa es que, ¿cuál es más grande? ¿Esta primera o esta segunda? La primera. La primera. La primera, o sea, la primera es como más negativa, ¿no? Más negativa, está más abajo. Entonces fíjense que si vemos esta de aquí, podría ser esta, que es negativa, muy negativa. Fíjense que está muy abajo, ¿no? ¿Sí? Este puntico aquí podría ser este mismo. Y aquí sigue siendo negativa, pero no tan abajo. Entonces podría estar aquí arriba, ¿sí? Esta podría corresponder a esta. Pero fíjense que aquí, luego por aquí, ocurre un cambio, ¿no? ¿Qué pasa aquí con la derivada? Empieza a ser positiva porque ya está subiendo. Empieza a ser positiva, exactamente. Empieza a ser positiva. Y luego aquí, pues más por eso podemos pensar que esta puede ser la derivada, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, Empiezan profesor. negativos, pero lo suben. Tomemos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, a ver, uno aquí que no sea tan... Profe, por hagamos ejemplo, el es F. el F, el La F. verdad es que no sabría cómo hacerlo. El F, el F. El F que tiene los saltos. Es el F.
Ajá, pero de patada uno no sabe que si tiene salto la derivada no existe entonces. No existe. Exactamente. Yo creo que aquí no está dibujada la... No está dibujada la... esta es la función. Esta es la función y queremos dibujar la derivada. Lo que pasa es que no está dibujada aquí, no está entre las opciones, pero entonces vamos a hacerlo aparte. Vamos a hacerlo aparte, a ver cómo lo mandamos para otro lado. Listo, entonces esta es nuestra función. Uy, se pone un poquito rara, pero ¿la ven? ¿O se marean? Sí, pero se ve. Listo. Entonces esta es la función. Esta es la gráfica de la función. Queremos graficar la derivada de esa función. Obviamente va a haber puntos donde no exista, ¿no? Porque hay saltos. Pero en los otros puntos donde no haya saltos, la derivada sí va a existir. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Sí, bro. Entonces vamos a graficar la derivada de esa función. Entonces hay como 3 puntos donde cambian las cosas, ¿no? Entonces, si esta es la función, sería la derivada, por ejemplo, aquí en este puntico acá. Sería como algo así, ¿no? Esa sería la recta tangente. ¿Sería positiva o negativa? Aquí. ¿Cuál, profesor? ¿En cuál? En este puntico de aquí. Ah, es positiva. Esto es f de x. Y queremos graficar f' de x. ¿Bien? Para que lo tengan claro. Aquí no sé cómo borrar eso, pero bueno. No le paren bolas a esto. Bien. O sea, Entonces, el ejercicio estaba mal, ¿ok? no, lo que pasa es que viene de un contexto que no está ahí, entonces puede llegar a confundir. Bien. Entonces, esto es f. Queremos graficar f' de x. En este punto, en este punto, ¿qué creen ustedes? Que es positiva. Positiva, porque si graficáramos la recta tangente sería algo como así, ¿no? ¿Sí o no? Y en este punto, ¿qué pasa con la recta tangente? Positiva. Positiva también. Sigue siendo. Fíjense que hay algo muy interesante, y es que como esto es un sí mismo, ¿sí? Entonces la pendiente de la recta tangente va a ser la misma, ¿sí? En todo este pedazo. Y todo el tiempo va a ser positiva. Entonces, es el primer pedazo. La derivada va a ser constante todo el tiempo. ¿Sí lo ven? Sí. Aquí en este pedacito va a ser constante también. ¿Va a ser positiva o negativa? Negativa. Negativa, ¿no? Y en este pedacito Positivo. va a ser positiva. Ahora, yo quiero que me digan, ¿esto tendría sentido? ¿Hacia abajo? No. Mm. Tiene que ¿Por qué ser no? igual que la de antes. Claro, porque fíjense que la pendiente tendría que ser muy parecida a esta, o igual. O sea, realmente si quisiéramos ser un poco más justos, tendría que ser algo así. ¿Sí? Y esa sería la gráfica de la derivada de esa función.
¿Preguntas? Hagamos otra. Por ejemplo, ok, hagamos por ejemplo esta. No, además, esa la podemos hacer ahí mismo porque ahí está la respuesta. Entonces, imagínense que esta es la función original. Esta es la función original. ¿Cuál sería su derivada? Si esta es la función original, ¿cuál de las otras gráficas sería su derivada? Profe, yo ¿Quién tengo una sabe? duda, profe. Sí. Se supone que la derivada siempre va a representar una recta, así como el primer caso que hicimos, pues ahí yo no veo más rectas y pues yo diría que No, más. ojo. No siempre representa una recta. Ya vimos un ejemplo en el que no. Representa la pendiente de una recta punto a punto, pero en total puede que no lo sea. Fíjense que en X cubo, esta era la gráfica de la derivada. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Claro, verdad. Sí. Entonces aquí, si esta es la función original, ¿cuál sería la gráfica de su derivada de todas las otras? Arriésguense. Está abajo de la D. ¿Cómo? Profe, La que sería la G en este caso. ¿La qué? ¿La que sería quién? El que tiene un 2 Ah, ok. en romano. Esta, digamos, ¿sí? Creo. Sí, la verdad es que es una buena escogencia. Pero miremos por qué puede ser bien. Pensemos en que ¿cuál sería la tangente, la recta tangente en este puntico? Digamos, suponemos que esto aquí es como si fuera un asintotante. Digamos, esto es como si la recta tangente sería como algo así, ¿sí o no? Algo casi pegadito. ¿Cierto? Sí. Entonces es casi cero. Entonces, ¿cuánto sería la derivada? Casi cero. Casi cero. ¿No? Casi cero. Bien, casi cero. ¿Dónde más podría ser cero? La derivada. Por la otra punta. En la otra punta. La Exacto. otra punta. Podría ser punta cero la mitad. derivada también. ¿Y dónde más podría ser cero la derivada? La punta. En la puntica, ¿no? Porque aquí, fíjense que aquí la recta tangente también es una recta horizontal. Entonces, fíjense que en estos tres puntos, ¿cuánto debería ser la derivada más o menos? ¿Ah? Parecida a cero. Casi cero. Casi cero. Muy cercana. O cero. O cercana a cero o cero, ¿sí? Entonces, la gráfica de la derivada va aquí pasar por cero, aquí pasar por cero y aquí pasar por cero. ¿Cuál de las gráficas cumple eso? La que está abajo de la F, ¿no? Exactamente. Ah, La única que tiene tres Pero igual puntos esa no es. donde la derivada es cero sería este y este. ¿Sí? Profesor, no lo entendí. Porque si tú trazas una línea así como si fuera tangente en esos tres puntos, no sería cercano a cero.
O sea, lo sería para mí, pues, o sea, en el punto máximo y el punto mínimo, o sea, que se puede ver en la función. Lo que sucede aquí es que esta gráfica de acá no va a concordar tampoco con esta, pero por lo menos ya podemos saber que estas tres tienen que ser 0, pues podríamos decir algo así. Pero realmente esta no es la derivada de este rojo. No hay una gráfica aquí que la muestre. Esa es la verdad. Pero podemos decir sí que estas tres azules, estos 3 puntos azules, son puntos donde la derivada tiene que ser igual a 0 o parecido a 0. Entonces la gráfica de esta derivada, de la derivada de esto, va a ser una gráfica que vaya muy cercana a 0, luego suba y vuelva a ser muy cercana a 0 y luego vuelva a ser muy cercana a 0. Algo muy parecido a esto, pero va a ser más o menos como, realmente algo como esto. O profe, no se podría ver también como que allí, o sea, sabes que en la intersección en la que de la función que está bajo la f, de la gráfica que está bajo la f, hay como 3 intersecciones con pues con la t, o sea, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Y pues en la primera intersección de la que sería la derivada, está parecido a 0 en la segunda intersección, también está parecido a 0 en la tercera también. O sea, como que los puntos serían, por decirlo, similares. No sé si me hice entender. Profe, es que creo que él no está viendo eso como una función, porque hay que verlo así como función. La derivada hay que verla como otra función. Entonces, La gráfica es exacto, la derivada es otra función. Vamos, este ejercicio es muy difícil. Vamos a ver otro más sencillito. Más sencillito para no confundirnos tanto. De estos mismos que tenemos aquí. Y de esto mismo. Entonces, a ver, por ejemplo, que desafortunadamente aquí no hay buenos aquí. Bueno, no, aquí no están tan sencillos. Pero bueno, hagamos por ejemplo este. Hagámoslo aparte, este. Confundirlo ahí con otras cosas. Ya. Listo, entonces tenemos esta y queremos graficar la derivada de esta función. Vamos a graficarla sin mirar otras cosas. Y ya con esto terminamos. Entonces, esta es nuestra función, f de x. Recordemos que esta es la función, la derivada va a ser otra función. ¿Sí? Bien. Entonces veamos cómo se comportaría esta derivada. ¿Cuánto sería la derivada más o menos por aquí? parecido a 0. Cercano a 0. Sería muy cercana a 0, ¿no? Porque esto, si trazáramos la tangente, sería algo como así. Entonces ya sabemos que la derivada va, por aquí va a ser muy parecida a 0, ¿sí o no? Por aquí va a ser muy parecido a 0. Bueno, ¿y qué va a pasar entonces? Cuando está por este punto, ¿qué pasa con la derivada? Se hace más grande. Se vuelve positiva. Se vuelve positiva. Se vuelve positiva. Se vuelve positiva. Entonces digamos que, por acá. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Es
¿Positiva o negativa? Positiva. Es positiva también. ¿Es más grande que aquí? Sí, sí, es más grande. Más pequeño. Es más grande. Les quito esto para que no se confunda. Entonces, aquí, si trazáramos la pendiente, sería así. La tangente sería así. Entonces, ¿aquí sería más grande o más pequeña que acá? ¿Aquí sería más grande o más pequeña? Más grande. Grande. Más grande. Entonces, si en este punto lo pusimos aquí, en este punto lo tendríamos que poner más arriba. ¿Sí? Aquí. ¿Qué pasa ahí? ¿Va a ser positiva o Se- negativa? Sigue siendo positiva, pero va perdiendo Positiva, tamaño. pero se hace más pequeña. Es positiva, pero se hace más pequeña. Exacto, es positiva y se hace más pequeña. Y digamos que este punto fuera este mismo punto simétricamente, digamos. Como se parecen, van en el mismo punto abajo. Muy parecido, más o menos así, exacto. Y aquí, ¿cuánto sería la derivada? Cercano a cero. Sería muy Tiende a cero. parecida a cero. Entonces, la gráfica de la derivada sería algo como esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, si esta es la función original, la gráfica de su derivada tendría una forma parecida a esta. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Ahora sí entendí. Bien, bien, perfecto. Entonces esto es importante que lo tengan más o menos claro, que lo revisen. Pues igual ahí va, ahorita subo el video y la idea es que ustedes analicen estas cosas, ¿no? Mañana ya comenzaremos con algunas reglas, digamos, de las derivadas. Pero yo les dije ayer, para los que no pudieron conectarse ayer, que lo que es la clase de ayer y la clase de hoy, en mi opinión, son las cosas más importantes que hay que saber sobre derivadas. Porque todo lo demás que viene aquí en adelante son reglas, pues, que se aprenden. Pero la clase de ayer y la de hoy son las que nos dan el concepto y las que nos van a saber después, nos van a ayudar a saber después para qué sirven las derivadas. Eso es al final lo que importa. Para un ingeniero, lo que más importa es saber para qué sirven. No saber hacerlo, sino saber para qué sirve. Y el hecho de entender el significado de la derivada es lo que les va a ayudar después a saber cuándo es útil hacer una derivada. Bien. Bien, entonces así quedamos por hoy. Voy a terminar acá.